Hola a todos, ¿qué tal? Voy a grabar un vídeo también enfocándolo un poquito como apoyo a la teoría, ¿vale? No solo explicando la tarea, sino, en fin, haciendo un pequeño resumen de cada unidad que vamos a ver, ¿no? Voy a grabar ahora un vídeo hablando de la unidad 7. Voy a intentar ser breve, simplemente para que tengáis una idea sobre de qué va la unidad, ¿eh? Voy a cambiar el modo de pantalla. Y esto es una presentación, en este caso estamos hablando de la unidad 7 que habla de la salud laboral. Y dentro de la salud laboral, pues empezamos hablando un poquito de la relación entre trabajo y salud. Para eso tenemos que saber qué es realmente la salud. Y la Organización Mundial de la Salud dice que la salud es un estado completo de bienestar, tanto físico como psíquico como social. No es solo no estar malo, no es solo no estar enfermo, sino encontrarse bien en todos los aspectos de nuestra personalidad. Entonces, para eso influye muchísimo el trabajo, porque en el trabajo estamos, pues la mitad del tiempo que estamos despiertos, más o menos, estamos trabajando. Entonces puede influir para bien o puede influir para mal. Esa influencia positiva o negativa depende de las condiciones de trabajo que nos vamos encontrando, ¿eh? Que nosotros las dividimos pues, para poder estudiarlas mejor en condiciones de seguridad que están relacionadas con todo aquello que nos puede provocar algún accidente, cosas que tocamos, con las que nos chocamos, que nos cortan, que en fin, ese tipo de cosas. Condiciones medioambientales relacionadas con el aire que respiramos, con el frío que hace, con la luz también. Condiciones ergonómicas que están relacionadas con la carga física o mental que requiere el trabajo y cómo se adapta esta a las características de cada uno. Y por último, condiciones psicosociales que están más relacionadas pues, con cómo nos tratan, con cómo se organiza el trabajo y ese tipo de cosas. Todo eso influye, como ya digo, en la salud y nos puede provocar distintos daños, ¿eh? Estos daños pueden ser pues los más claros, los que nos vienen primero a la cabeza, que son los que se llaman las patologías específicas, serían los accidentes y las enfermedades provocadas como consecuencia del trabajo, porque podemos tener accidentes o enfermedades que no tengan nada que ver con el trabajo. Entonces, el concepto de accidente de trabajo, pues sería el concepto legal, sería pues cualquier lesión corporal derivada del trabajo. Esto es muy amplio, muy ambiguo y tenemos aquí más pistas sobre qué se considera accidente de trabajo. Y aquí se me ha quedado alguna fuera del mapa, pero bueno, vamos a salir del paso. Pues por ejemplo, cualquier tipo de accidente que sufras, no solo en tu puesto de trabajo, sino incluso si eres cargo sindical o si estás haciendo tareas diferentes o si estás apoyando a algún compañero o haciendo ir siguiendo las instrucciones de tus jefes, de tus superiores, o si tienes una patología anterior que el accidente la ha agravado, o tienes un accidente y se te ha complicado después. Incluso aunque el accidente venga provocado por un exceso de confianza, se considera normal, ¿no? Que una persona que hace lo mismo todos los días tenga un cierto exceso de confianza, ¿no? Se presume que cualquier lesión que se produce en el trabajo es consecuencia de él, ¿eh? Aunque no es una presunción absoluta. Si se demuestra que no es producida por el trabajo, pues puede no considerarse accidente de trabajo. Y luego, por supuesto, los accidentes in itinere, que son al ir o al volver del trabajo, pues los accidentes de tráfico, ¿eh? Se consideran accidentes de trabajo si son al ir o al volver del trabajo, ¿eh? ¿Qué implica que el accidente sea de trabajo o no sea de trabajo? Pues bueno, sobre todo, como ya vimos en el tema de la unidad de la seguridad social, pues las prestaciones, ¿no? Si es accidente de trabajo, te pagan el 75% desde el primer día, el 75% de la base de cotización de tu sueldo, mientras que si el accidente es fuera del trabajo, pues los 3 primeros días no cobras y hasta el día 20 pues cobras el 60%. Además, pues también la asistencia médica es más completa en el caso de accidente de trabajo, ya sabéis que te pueden atender directamente a través de la mutua, que es más rápido para derivarte a un especialista. ¿Qué es lo que no se considera accidente de trabajo? Pues un accidente se produzca por una imprudencia temeraria, alguien pues que se le vaya la cabeza y haga alguna barbaridad que ocasione un accidente, o por dolo del trabajador, que es pues queriendo, ¿no? Que si alguien lesiona a otro queriendo o se autolesiona queriendo, ¿no? Eso por supuesto no es accidente de trabajo. O fuerza mayor extraña al trabajo, pues que haya una inundación o como ahora, por ejemplo, una epidemia, una pandemia de coronavirus. ¿Qué es lo que pasa? Que en este caso concreto el gobierno ha establecido que los casos de coronavirus sí que se van a considerar
accidente de trabajo, pero bueno, porque lo ha establecido el gobierno de forma específica y especial. ¿Por qué digo que el coronavirus se considera accidente de trabajo y no enfermedad profesional, ¿no? Que es un poco más acorde a lo que uno puede pensar? Pues porque la definición, el concepto legal de enfermedad profesional es muy restrictivo y solo es enfermedad profesional la que está en el cuadro de enfermedades profesionales publicado legalmente. Y digamos que la modificación legal para incluir el coronavirus pues no cabe ahora mismo ni tiene mucho sentido. Entonces se considera accidente y las prestaciones por accidente de trabajo son las mismas que por enfermedad profesional. En general ya digo que para que se considere una enfermedad como profesional, pues tiene que estar en la lista y esta lista pues distingue enfermedades profesionales causadas por agentes químicos, por agentes físicos, por inhalación de sustancias de otros agentes, enfermedades de la piel también, pues por otros agentes diferentes o enfermedades producidas por agentes cancerígenos. Esto es una lista muy prolija, muy larga, muy específica, en el cual se dicen tipos de trabajo, tipos de sustancias con los que se trabajan y enfermedad que provoca. Bien, continuamos. Bien, otros daños derivados del trabajo son lo que llamamos patologías inespecíficas. ¿Qué quiere decir en este caso inespecíficas? Que bueno, que el trabajo influye en ellas, pero no solo provienen del trabajo, es la combinación del trabajo con la vida, ¿no? Entonces es más difícil que se consideren, pues eso, accidentes de trabajo y que te den estas prestaciones. Pero evidentemente el trabajo influye muchísimo en ellas, ¿no? Pues son por supuesto el estrés, la fatiga profesional, que estás cansado siempre, ¿no? La insatisfacción laboral, pues que no estás contento. Ya digo, hemos dicho antes que la salud es el bienestar físico, psíquico, social y completo, ¿no? Si tú estás insatisfecho, si estás quemado en tu trabajo, pues no estás sano, ¿no? El envejecimiento prematuro como consecuencia de todos estos factores. Y también las patologías emergentes como el síndrome de burnout o el síndrome del quemado, que es una insatisfacción, digamos, grave y crónica, típico funcionario desmotivado. Se da mucho en trabajos que tienen que ver con el público, ¿no? Pues porque eso, el público es muy satisfactorio cuando va todo bien y muy quemante cuando va todo mal, ¿no? Y el mobbing o acoso laboral, bueno, como veis aquí en el icono, ¿no? Es que tu jefe pues te acosa normalmente para obligarte a que te vayas sin tener que despedirte. Continuamos. Bien, en este tema también se habla del marco normativo básico que regula la prevención. No me voy a enrollar mucho en este sentido, lo más importante es la ley de prevención de riesgos laborales. Hay una ley específica que regula todos los derechos y las obligaciones en este ámbito, ¿eh? Se basa en la Constitución española y sigue una directiva europea pues, que nos obliga a estar al día, ¿no? Y luego hay un montón de normativa de desarrollo, pues por ejemplo el Real Decreto que dice cómo tiene que ser la señalización de seguridad en las empresas o normas mínimas relacionadas con los lugares de trabajo. Pues el ancho de los pasillos, el ancho de las puertas, la duela que tiene el escalón para que sea seguro, en fin, un montón de cosas técnicas que, bueno, que son importantes para tener en cuenta a la hora de trabajar en condiciones de seguridad. Continuamos. Entonces, ¿cuáles son esos derechos y esas obligaciones que establece esta normativa? Pues bueno, esos derechos y obligaciones son estos que vemos aquí. Pues la empresa tiene la obligación de informar a los trabajadores, de que conozcan los riesgos que hay en su trabajo, de formarlos, de que tengan la capacitación suficiente para trabajar con seguridad. Esto es especialmente importante pues, para los novatos, ¿no? Proporcionar los equipos de protección individual, si necesitas un casco, si necesitas mascarilla en estos casos, ¿no? Pues hay gente que está trabajando con el coronavirus en supermercados, en bancos, en muchos sitios, ¿no? Pues deben de tener sus equipos correspondientes. Consultar y permitir la participación. Los trabajadores pues, participan a través de sus representantes. Hay una representación específica en materia de prevención que veremos en el tema correspondiente. Actuar en caso de riesgo grave e inminente, una inundación, que se derriba el techo, que en fin, hay momentos en los que hay que parar la actividad y cada uno a su casa, ¿no? Bueno, como está pasando ahora por desgracia. Facilitar equipos de trabajo adecuados, planificar la prevención, planificar las emergencias, vigilar la salud, proteger a los trabajadores especialmente sensibles, pues sobre todo menores, embarazadas o trabajadores que tengan algún tipo de enfermedad o de patología, ¿no? ¿Y cuáles son las obligaciones de los trabajadores? Pues de sentido común, usar adecuadamente las máquinas, utilizar correctamente los equipos de protección individual, no desconectar y usar correctamente los dispositivos, informar de cualquier situación de riesgo, contribuir al cumplimiento de las obligaciones en salud laboral o cooperar con el empresario en relación con la salud laboral. Todo de sentido común.
Y por último, pues en la unidad se comentan algunos organismos públicos relacionados con la prevención, como pueden ser la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, el Eurofund, en fin, son organismos europeos que se dedican a estos asuntos. En el ámbito nacional, pues por ejemplo el Comité Nacional de Seguridad y Seguridad en el Trabajo, el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, que publica muchos materiales, muchas guías que son muy útiles, muy interesantes, y pues os sonará más sobre todo la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que vela por que en los trabajos se cumplan las normas y se trabajen en esas condiciones que estamos hablando. Y nada más, he ido muy rápido porque, bueno, mi idea era que tuvierais eso, pues una visión de conjunto de la unidad, ¿eh? Todos estos contenidos están en el tema, están en la unidad 7, los podéis revisar y además los debéis de revisar para ir resolviendo uno a uno los ejercicios que he mandado que he mandado hacer con la unidad 7 y para hacer también la tarea global de prevención que sobre todo se centra en esta parte, ¿no? De los daños derivados del trabajo. Pues para eso pues, también es bueno revisar la unidad. Y nada más, lo quería hacer lo más corto posible. Un saludo, nos vemos en siguientes vídeos, voy a hacer un montón de vídeos y lo que quiero es que note yo que los estáis viendo porque me lancéis dudas, preguntas y lo que sea necesario por aquí por el foro. Así que nada, un saludo y hasta el siguiente vídeo.